amigos de Lumbrera? Nuevamente saludándolos, mi nombre es Ricardo Ham y quiero darles la bienvenida a este nuevo especial que hemos preparado de Lumbrera Periodismo Cultural. Hoy queremos hablar de uno de los cronistas policíacos más importantes que ha tenido este país. Me refiero a David García Salinas, un cronista muy importante para el periódico La Prensa, para la colección de libros que editó el mismo periódico que tenían que ver con sucesos criminales de la época de los 60, de los 70. David García Salinas, sin duda alguna, está a la altura de cualquier cronista de esta ciudad. Él decidió dedicarse al periodismo policíaco y yo me atrevería a decir que está en el mismo nivel de otros importantes cronistas o fotógrafos como el Güero Telles o como el maestro Enrique Metinides. David García Salinas, sin duda alguna, influyó a toda una generación nueva de escritores policíacos o de cronistas de la nota roja. Muchos de sus títulos todavía se siguen vendiendo y se siguen buscando a precios importantes entre coleccionistas. Vamos a ver qué es lo que nos dice toda una nueva generación, tanto de periodistas policíacos como de cronistas, sobre la obra de este importante autor, David García Salinas. Los saluda Paco Macías. Para mí es un gusto enorme hablar de un extraordinario periodista de la nota roja en México, el maestro David García Salinas. Yo tuve el placer de conocerlo a principios de los años 80 en el periódico La Prensa, donde él trabajó durante muchos años. Él, además de ser reportero, un excelente reportero que cubría la fuente policíaca, fue abogado, estudió filosofía, un hombre muy culto, habla varios idiomas, entre ellos el francés lo habla perfecto, y es un personaje que ha escrito libros fantásticos, sensacionales, sobre todo acerca del tenebroso Palacio Negro de Lecumberri, que fue su fuente. Él tenía una columna en el periódico llamada Crujía H, y ahí documentaba todo lo relacionado con los internos, cómo era su vida, los procesos que se le seguían. En los clásicos populibros que editó en su momento el periódico La Prensa, David García Salinas nos transportó a un pasado lleno de aventuras, leyendas acerca de los criminales que deambularon por las frías mazmorras de este penal, como Goyo Cárdenas, Higinio Sobera de la Flor, muchos personajes que ahora incluso ya forman parte de las novelas policíacas de aquel entonces. David García Salinas es una pluma viviente, testigo de los acontecimientos más significativos de la nota roja en México, y sobre todo hizo escuela entre los reporteros, periodistas que cubrieron la nota roja. Un hombre muy significativo en el ámbito periodístico de México, muy culto y sobre todo un buen amigo. Donde esté usted, maestro García Salinas, mi admiración y mi respeto. Algunos de los títulos de los diferentes libros que editó el periódico de La Prensa de la pluma de David García Salinas son Crímenes Espeluznantes, El Capitán Fantasma y quizás uno de los más buscados, que es Huéspedes de la Gallola, en 2 volúmenes, que habla de lo que sucedió o de quiénes eran los reos más importantes de la cárcel de Lecumberri, del llamado Palacio Negro de la Penitenciaría General de la Ciudad de México. Lecumberri, este Palacio Negro, este frío lugar, se dio a conocer en buena medida por las diferentes crónicas del maestro García Salinas. Hola, soy Iván Farías, escritor y crítico de cine.
Hablar de David García Salinas es hablar de un cronista, de un historiador del crimen que irrumpió por ahí de los años 70, finales de los años 70, con una saga, con una serie de libros que después se editarían otra vez con muchísimo éxito, que fue en el momento en el que los pude leer, si algo les sirve de referencia a alguien, a principios de los años 90. Estos libros eran editados por La Prensa, el periódico que dice la verdad, o cuando menos ese es su lema. Era un periódico que se dedicaba a hablar mucho sobre la labor policíaca y obviamente también la criticaba, razón por la cual tuvo mucha venta. Lo que hace David García Salinas en estos libros, en estos pequeños libros que se vendían en los puestos de revista, pues era recapitular, volver a hablar de estos grandes crímenes y de estos lugares del terror, de todos los bajos fondos como lo era Lecumberri, y narrar de una manera un tanto engolada, una manera un tanto romántica, haciendo diferencias muy claras entre los buenos y los malos, llenando de adjetivos grandilocuentes las diferentes a los personajes y a sus hechos, y total que hablaba directamente al pueblo llano, ¿no? Al lector común, a aquel que podía pagar unos cuantos pesos por estos libros y que aparte le resonaban en su cabeza todo lo que estaba pasando, varios de estos crímenes que a la postre se volvieron leyenda, ¿no? Desde el Goyo Cárdenas, pasando por la Tamalera, por Pancho Valentino, el luchador asesino, también hablar de Lecumberri, el Palacio Negro, de los diferentes lugares en los que estaba dividido Lecumberri, las jotas, ¿no? La crujía jota, que es por la razón por la cual en México le decimos a los homosexuales despectivamente jotos, la gallola, que era también como una forma de burlarse de los que estaban hasta arriba y que también se le dice así a la gente que se queda en la parte de arriba de los teatros, que son por lo regular los más baratos. Lo mismo sucedía en Lecumberri. Lo que hace David García Salinas con esto es crear una especie de historia soterrada, una historia oscura de la Ciudad de México, y con el mismo éxito con el que llegó, así de esa manera desapareció. Salinas no ha muerto, sigue por ahí y se ha vuelto casi como un mito. De vez en cuando aparece algún texto suyo en la prensa, a veces habla en la radio, de repente da una conferencia, pero en general las nuevas generaciones tan abocadas al internet no lo conocen porque no hay ningún youtuber que hable de él, no hay ninguna página dedicada a él, no hay nada en la Wikipedia. Es como uno de los villanos de los que habla, el Capitán Fantasma. También David García Salinas es un fantasma, muy pocas personas lo pueden contactar, y sus libros no se han vuelto a reeditar, aunque eso sí, siguen circulando en todas las librerías de viejo. Y pues bueno, para nosotros los coleccionistas de este tipo de material son oro molido cada vez que llega alguno de estos en buen estado. Yo creo que algunas cajas se quedaron escondidas porque yo he encontrado estos que están prácticamente como nuevos, eso que tienen más de 30 años, si más que 40 años ya en circulación. David García Salinas ahora ya es francamente un referente, junto con el trabajo que hicieron el Güero Telles, otro circunspecto periodista de Nota Roja, y claro, Garmabella y sus libros, entrevistas con diferentes personajes. Al reportero David García Salinas le tenemos que reconocer dos cosas. La primera es que pues es el responsable del catálogo mínimo de antihéroes mexicanos de la mayor parte del siglo XX. La segunda es la documentación profusa de la vida y de los personajes del histórico Palacio Negro de Lecumberri. Este decano del periodismo policíaco, criado en el periódico La Prensa, vivió un momento peculiar en que la prensa y la autoridad tenían una relación simbiótica, a veces no muy sana, pero gracias a ella pudo entrar a las audiencias, estar presente en las diligencias, entrevistarse con policías, investigadores, forenses, peritos, jueces y sobre todo con los personajes de carne y hueso que
estaban en la cárcel de Lecumberri y estas crónicas están publicadas en estos dos libros que fueron muy famosos, publicados ahí en los años 70. Todo esto no habría sido posible en la actualidad con el nuevo sistema penal acusatorio, que es muy celoso con los temas del debido proceso, la presunción de inocencia, los datos personales, los derechos de las víctimas, etc. Sirva este pequeño especial de Lumbrera Periodismo Cultural como un homenaje para el cronista David García Salinas. Ojalá que podamos recuperar en buena medida muchos de sus textos y muchas de su memoria periodística sobre el crimen en nuestra ciudad y en nuestro país. Queremos nuevamente agradecerles que hayan estado con nosotros. Ojalá que estos programas especiales estén siendo de su agrado y les recordamos que es importante que apoyen a las producciones independientes, que se suscriban a nuestro canal y si es posible que compartan nuestros contenidos. Mi nombre es Ricardo Ham, soy director general de Clotomedia y desde nuestras instalaciones les agradecemos mucho su presencia. Hasta la próxima.